En esta radiografía veremos cómo Raúl Vivar, especialista en marketing con 30 años de experiencia en la industria farmacéutica, inicia su proyecto con el cual busca dar voz a todos los productores visuales. Estás en La Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía. Hola amigos, hoy vamos a hacer una radiografía a Raúl Vivar. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, gracias. Oye, gracias por recibirme en tu casa, tu estudio. Muy padre el espacio. Muchas gracias. Me gusta mucho ver fotos que vi en Instagram impresas. Siento que eso ya es algo que no se hace tan seguido. Sí, la verdad que yo creo que ya a todos nos falla, ¿no? Sí. Tendemos a tener más el archivo digital, pero no, a mí me gusta imprimirlas. No, y me gusta que son fotos bien hechecitas, ¿no? O sea, se ve el trabajo puestas en ellas, porque sí, siempre pasa eso, ¿no? Como que le inviertes mucho tiempo a hacer la foto. Y esta, que es la última parte, que creo que es la más importante, lo omitimos. Sí, no, de acuerdo. Oye, pero bueno, ya estamos acá entrando en tema. Pero me gustaría primero que te presentes a la comunidad de La Forja, nos digas quién eres, qué haces y cómo lo haces. Bueno, pues yo soy Raúl Vivar, hago fotografía. ¿Y cómo lo hago? Pues como puedo, cabrón. Como Dios me va a entender. ¿Por qué? Como Dios te dé a entender. Cuento un poquito el contexto. Yo lo conocí a él en una de las escuelas de foto que doy clase. Y entonces que diga, como Dios me dio a entender, tú ya no puedes decir eso. O sea, ya tienes mucha conciencia, demasiada conciencia de cómo haces la foto. Sí. Bueno, sí, a nivel de estudios sí tengo casi 10 años estudiando fotos. Empecé, hace 9 años, ahí en AVI, al principio con pues, el programita típico, ¿no? El básico, intermedio, avanzado. Sí. Yo sí soy muy de clavarme en la cuestión del estudio. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar fotografía? ¿Por qué decidiste? De profesión tú eres médico, si mal no recuerdo. Yo de profesión soy médico. A ver, te hago la historia súper corta. Yo soy médico, estudié medicina. Tampoco me dediqué mucho al tema de la medicina como tal. O sea, yo realmente trabajé en la industria farmacéutica durante 30 años. Okay. Me veo más chavo de lo que estoy. Bastante. Porque yo tengo 55 años, voy a cumplir. Sí, no te calculaba esa edad. Entonces yo ya chambeé 30 años en ese mundo corporativo de las grandes empresas farmacéuticas. Y toda mi carrera, te digo, primero empecé por la parte médica, ahí inicié un poco en la industria farmacéutica con temas como de investigación, y después poco a poco realmente lo que hice los últimos 20 años fue temas comerciales, marketing, ventas. Ya después estudié cosas más relacionadas con esas cosas, ¿no? De negocios, de alta dirección, y ya, a eso me dediqué 30 años, pero los últimos 10 me dio por la fotografía. ¿Pero qué te...? Pues no sé, a mí siempre me ha gustado mucho la imagen. Okay. Yo desde niño, en mi casa no había mucho este tema de las fotos. O sea, era una foto así como muy de snapshot, ¿no? De los cumpleaños y esto, muy ocasional. Yo viví esos 70s, 80s, donde eran estas cámaras de rollo. Okay. Y mandabas tu rollito a la farmacia, ahí te las recibían para después recibir tus fotografías. Sí. Pero no, en mi casa no había alguien así con una afición muy fuerte, no. Pero bueno, mi papá siempre nos inculcó mucho el tema, por ejemplo, pues del arte, de más temas de pintura, estas cosas, de apreciación más que de hacerlo. Realmente nunca hice nada. Y te digo, la imagen siempre me llamó mucho la atención y en algún momento, tratando de encontrar así un escape a esa vida corporativa, esa vida godín, exacto, me pareció una buena idea empezar a estudiar fotografía y me súper clavé. O sea, esa madre Sí. me llevó hasta lo más profundo. Y ya, te decía, estudié ahí estos temas así, primero eran muy formales, y luego estudié todo lo que se me ponía enfrente, o sea, cursos de iluminación, de retrato, donde veía yo un tallercito, me metía, Yes. y he tenido mis épocas, ¿no? De retrato y de fotos de calle. Me dio una época por la foto de calle,
Hice un cursito en Chicago en la Lake Academy de foto de calle. No, pues muy bien. Sí, o sea, te digo, lo de estudiarlo me gusta mucho. O sea, la parte técnica, los gadgets, las cámaras, todo eso siempre me ha gustado mucho. Y sí, soy muy clavado, la verdad. Oye, justo esta radiografía la pensé porque desde hace mucho tiempo, creo que en la pandemia, te había contado de estas entrevistas no, para La Forja. Y en ese momento, tu Instagram personal se llamaba The Collective of One, sí, ¿no? sí, correcto. Pero este año, o no sé si este año, el año pasado, ahorita tú me darás norte, cambiaste al colectivo de todos. Sí. Me gusta, o sea, en cuanto yo vi The Collective of One, Ajá. vi un toque de sarcasmo, Sí, sí, claro. humor, dije, o sea, para las fotos que está subiendo, como que ese nombre queda chiquito. O sea, no entiendo, ¿no? Porque como que dijiste, no me lo voy a tomar tan en serio. Sí, Pero me gustaría que me contaras esa transición entre uno y otro y por qué cambiarlo. sí. De hecho, mi Instagram personal sigue siendo ese de Collective of One. Yo, otra vez, como tenía yo mi vida godín y tenía yo algunas responsabilidades, nunca había yo querido tener en mis redes mi nombre. Siempre me daba ahí un poco como de que, no sé, no era mi onda. Sí. Y entonces busqué un nickname para la cuenta. Y en esa época, que fue antes de la pandemia, como que estaba muy de moda que todo el mundo estaba en colectivos. Entonces todo el mundo, Yo te busqué en el colectivo. el colectivo de no sé qué, el colectivo de las chavas tenían sus colectivas. Y pues yo era el único güey que no estaba en ningún colectivo. Entonces dije, bueno, pues yo soy el colectivo de uno, ¿no? Y le puse la cuenta de Collective of One. Y ahora que empecé en enero con este proyecto que estoy haciendo, que ahorita hablamos un poquito de él, inicialmente dije, bueno, si tengo esta cuenta que es The Collective of One, a esta le voy a poner The Collective of Everyone, ¿no? O sea, ya una cuenta es personal y la otra cuenta es como más abierta. Pero pues pasó muy poco tiempo para darme cuenta que no funcionaba eso en inglés porque era un desmadre. Cuando le quería decir a alguien, oye, búscame el Collective con doble L, o sea, era un desmadre. Entonces dije, "Puta, me estoy complicando la vida". Y creo que quedó padre, me gusta lo del colectivo de todos, suena bien, suena como muy incluyente, ¿no? Cuéntame sobre este proyecto. The Collective of The Collective Collective. ¿Cuál? Era como mucho autorretrato, como mucho foto que construías, no en set, pero sí que tenía como este acercamiento a set, ¿no? Digo, estas dos fotos que se ven de fondo tienen como mucho armar la imagen. Sí, es que mira, yo, este tema del autorretrato lo hacía también mucho por conveniencia, porque por un lado estaba lo del tiempo, ¿no? O sea, cuando tenía yo mi chamba anterior, pues eso me absorbía. Y entonces el día que tenía yo en la cabeza una fotografía, pues estaba más complicada encontrar la modelo, la producción. Sí lo hice en algunas ocasiones, Sí. pero era un show. O sea, para mí lo más fácil era el autorretrato, porque ahí no dependía yo absolutamente de nadie y lo podía montar muy fácil. Entonces sí, pero bueno, te digo, esa es mi cuenta personal y ahí subo todo, ¿no? Temas, fotos de viajes, fotos de todo, pero no tiene realmente una línea como tal. O sea, como que voy subiendo lo que estoy haciendo en ese momento. Por ejemplo, en pandemia subí muchísimo, hice mucho en pandemia estos temas de instantáneas. Sí, Ahí me clavé mucho yo creo que en pandemia todo el mundo empezamos a hacer foto análoga, ¿no? O mucha gente empezó a hacer, o sea, fue como el boom de la foto análoga. Entonces, pues encerrado pedía yo cámaras, pedía yo película y tomaba yo en análogo y en instantánea. Hice un proyectito ahí también muy de estos como íntimos, con autorretrato, con cosas de la vida diaria, con mi pareja, etcétera, en instantáneas. Y si tú ves ese feed, pues lleva cronológicamente todo eso, ¿no? Hay unas épocas donde tiene eso, hay otras épocas donde tiene cosas más construidas, hay épocas donde tiene viajes, lo que me agarra. El colectivo de todos, el proyecto, pues mira, yo tenía ya, otra vez, ya que dejé la parte corporativa, sí pensé que ya necesitaba hacer un proyecto como de largo aliento, o sea, ya que iba a ser algo como una serie muy grande o algo que tuviera consistencia temporal. Y
Yo el año pasado, te decía que a mí el tema del arte siempre me ha gustado como aficionado, o sea, nunca he estudiado historia del arte ni nada parecido. Em, y el año pasado empecé a ir a unos recorridos de estos que a veces de visitar talleres o estudios de artistas, etcétera. Y por ahí como que junté esas dos cosas de quería yo hacer algo de largo plazo, y se me ocurrió esto de empezar a retratar artistas en sus estudios. No nada más los artistas, o sea, la inquietud empezó un poco más por el tema del espacio, de los espacios de los artistas. Eh, yo cuando empecé a ir a esos recorridos, sí me di cuenta que estas personas que se dedican al arte tienen una estética muy particular. Como En cuanto a... en cuanto a todo, o sea, su estética física y lo reflejan muchísimo en los espacios. Obviamente, eso es algo que ellos normalmente no detectan o no ven, pues porque tienes una ceguera de taller, ¿no? Para ti es tu espacio de trabajo, pero cuando tú eres alguien ajeno y entras, sí te das cuenta que las cosas tienen una estética, un acomodo, una paleta de color que no lo tendríamos tú o yo, ¿no? O sea, depende también mucho de los materiales con los que trabajan, depende de un montón de cosas. Y me llamó mucho la atención eso. Entonces, mi idea original era tomar los espacios, o sea, ese era, digamos, el sujeto de mi obra, los espacios de los artistas, O sea, el retrato a través del espacio que ocupaba el artista y no el artista. y no el artista. Ok. Eh, pero rápido me di cuenta que estaba medio cojo el proyecto solamente con eso. O sea, como que sí me pareció que le hacía falta el retrato. El retrato tiene otra ventaja y es que, por lo menos lo que me ha parecido a mí, es que me ha facilitado más la entrada. Porque es diferente decirle a alguien, oye, déjame tomarle fotos a tu estudio, a decirle, oye, Te quiero hacer te quiero hacer fotos a ti y a tu estudio. Y normalmente la gente jala más con eso. O sea, es más fácil que te digan. Porque al final, pues yo les regalo las fotos, les regalo los retratos, todos, bueno, las que queden bien, pues. Y entonces con el retrato es un poquito más fácil. Y creo que se complementa bastante. O sea, yo creo que está mucho más completo el proyecto con los espacios más los retratos. Ok. Y esto ya, vi que en la semana subiste que alguien estuvo haciendo también algo así, ¿no? Como por ahí de los 90, es Hay, algo parecido. Mira, cuando empecé a desarrollar el proyecto, hice un poquito de investigación y no, la verdad es que hay mucho, o sea, hay muchísimo antecedente, de todo tipo en México, en el extranjero. Obviamente, no sé si ubicas a este fotógrafo Blasay, es un húngaro Ajá. nacionalizado francés, que le tocó, él vivía en Francia en toda aquella época de Picasso, de Matisse, de Miro, fotografió a toda esa gente. Eran como sus cuates, obviamente estaban en un ambiente artístico, era parte de ese ambiente y aprovechaba para tomar retratos de toda esta gente. Y al final quedaron unos trabajos padrísimos, pues también de documentación. O sea, tú ves cuadros que tú hoy ves en museos a la mitad, ¿no? El cuate está fotografiando un cuadro a la mitad y eso pues también a nivel documentación histórica está padrísimo. Y hay mucho antecedente. En México también hay. Ok. Pero igual fue tu motivante, o sea, más allá de pensaste en quiero fotografiar los estudios, te echaste como un paso para atrás y, bueno, el artista con el estudio, pero ¿cuál es en sí como el objetivo que estás buscando con estos retratos? Crear esta memoria visual de cómo trabajan, hablar de los artistas actualmente, hablar de qué. Está buena esa pregunta. Porque no crees que tengo la respuesta concreta. Ha ido cambiando. O sea, te digo, mira, inicialmente yo, el asunto partió con voy a hacer algo, lo que sea, pero ya consistente, de manera disciplinada, ¿no? Congruente, de largo plazo, ¿no? El asunto empezó como muy chiquito y poco a poco se ha ido haciendo como grande solito. O sea, lo que está pasando, te digo, yo tenía una idea muy general y una cosa es tener la idea en la cabeza y otra cosa es cuando la empiezas a hacer.
porque ahí empiezas a conocer gente, te empiezas a dar cuenta también, por ejemplo, en el caso particular, y aquí yo creo que lo podríamos limitar a la escena artística mexicana, si no chilanga, o sea, ¿no? Este, pero yo no tenía idea de que hubiera tantísima gente trabajando. Es una barbaridad de gente haciendo arte en esta ciudad, en este país. Entonces, al inicio, cuando yo empecé, era muy de, bueno, planteárselo a algunas personas, oye, tengo esta idea en la cabeza, tú eres artista, ¿cómo ves? ¿Jalas? ¿Me das chance de ir a tu estudio? Y la verdad que creo que con mucha suerte me acerqué a gente muy accesible. Y sí, vente, jalo y no sé qué, lo hacemos. Pero sí me pasaba al inicio que luego le decía yo a alguien, oye, mira, tengo esto. Y a ver, pues tienes dos, bueno, pues ahora sí que no me lo decían, pero pues cuando tengas más, regresas, ¿no, güey? Este, pero poco a poco, al día de hoy, mira, yo empecé en enero, hoy estamos a principios de junio, llevo 30 artistas, 31. Y entonces ya han pasado algunas cosas. Por ejemplo, ya cuando tú ves el cuerpo de trabajo que hay hoy, que yo todavía lo siento muy, muy limitado, muy pequeño, ya empiezas a ver que se repiten disciplinas, que hay cosas comunes y esa parte no me está siendo tan atractiva. Entonces, lo que estoy intentando hacer ahora, otra vez es un intento porque sería imposible abarcar todo, pero estoy tratando de darle la mayor variabilidad posible. O sea, estoy tratando, por ejemplo, porque yo lo que he visto en trabajos, en libros, en trabajos semejantes, casi siempre llevan como una línea o un tipo de artistas, ¿no? Por ejemplo, puros pintores o gente de una generación o gente de una escuela, exacto. Y acá yo lo que estoy intentando es tratar de diversificar lo más posible. O sea, he tomado, por ejemplo, de edades, he tomado gente de 22 años que todavía está en la FAD. Estoy tomando gente que hace pintura, que hace escultura. Estoy tratando de tomar también como en la manera que puedo, como todos, una variabilidad grande también como de nivel sociocultural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Otra vez, cuando te metes a la escena artística, hay muchísima gente haciendo arte, hay gente que estudió, que está estudiando doctorados, hay gente que es autodidacta, eh, y yo a nivel sociocultural trato de, no sé, mañana voy a ver la típica señora de las lomas que pinta, y también me he metido a barrios rudos, Pesaditos. pesaditos, y eso es lo que me está gustando mucho del proyecto y que ahí sí, por lo menos no he encontrado mucho antecedente, o sea, tratar de tomar de todo, 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 disciplinas, ya fotografía de gente que hace collage, que hace pintura, que hace escultura, cosas como de arte objeto. Entonces, pues esa es la idea, tratar de tomar variado. Es que justo es lo que te iba a decir. Creo que todos estos libros o todas estas referencias de las que hablan obedecen mucho como a un tema institucional. Puede ser institucional también como a una cuestión muy de las galerías. Sí, sí, o comercial, exacto. Ajá, comercial, como de promoción. Estos cuates son Correcto, los meros meros de esta época. correcto. Y está bien padre que tú lo estés abriendo el espectro. Porque eso pasa mucho, o sea, digo, lo conocen la fotografía. También somos tantos los que hacemos imágenes, somos tantos los que queremos mostrar lo que hacemos, que también nos perdemos un poquito porque de pronto para la institución no es tan valioso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, ahí después, no sé, hace rato preguntabas hacia dónde lo quieres llevar. Todavía no tengo muy clara la salida. Yo creo que las salidas lógicas de un proyecto así podría ser un libro, un fotolibro, una exposición. Y bueno, en su momento, pues sí, habrá que depurar todo esto que estoy haciendo, pero yo creo que esa depuración debería de ser más por las imágenes que por el tipo de artista, Ok. ¿no? O sea, ¿Y la imagen que a ti te gusta? mm, no sé, fíjate que ¿O cómo imaginas esa curaduría, va a convertirse en una curaduría? ugh, Yo digo, está bien conectar.
la respuesta que des posiblemente no sea Sí, claro. la final, pero está bueno no Sí. empezar a pensar Mira, yo lo que he pensado, te digo, ahorita creo que estoy en esa fase de, lo que caiga. pues, no lo que caiga, ya estoy escogiendo más, o sea, ya Eso, es sí, punto. sí, no, yo no, ya te digo, lo que trato es como ya no de repetir tanto, o sea, de si ya tomé una persona de X edad que hace un tipo específico de pintura, bueno, no tomar gente parecida, o sea, tratar de variar, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que el proyecto está en esa fase de recolección, ¿no? De captura. Después vendrá esa fase de edición, curaduría, como lo quieras decir. Y para esa fase, no sé, una opción que me estoy considerando seriamente es no hacerla yo. Sí, creo que sería lo más sano. Sí, yo también. Yo también, porque ya Se enamora de las imágenes. entran miles de factores. O sea, te enamoras de las imágenes, te haces cuates de la gente. Entonces, creo que una buena alternativa Es dárselo a alguien más. es dárselo a alguien más y decir, ve las imágenes, mira, esto es lo que hay. Y digo, alguien que se sepa del tema, para poder darle congruencia a Que se trabaja. ¿En cuanto a qué? En cuanto a como contexto de arte actual, que sepan de... te das sus preguntas. Sí, no sé, no sé. Mira, yo la ventaja que creo que tiene un proyecto tan amplio es que creo que incluso pueden salir diferentes proyectos después. O sea, después se puede, o sea, ya, no sé si, como tú dices, tengo al final 200 retratos o no sé, 500, los que sean. Después puede uno hacer una cosa más, no sé, por generaciones o por tipo de imagen o por, no sé. Pero ese es un problema que voy La a... dejas al lado del futuro. Absolutamente. ¿Cómo defines tú a un artista visual? Él va a ser un artista visual. Hijo, no sabes esas también cómo las he discutido. Justo la semana pasada con Pedro Meyer me metí ahí en una, Callejón sin en salida. un callejón sin salida, claro, porque me empezó a preguntar por el proyecto y le decía yo que bueno, yo lo había ampliado a visual porque no quería yo quedarme solamente con artistas plásticos y me metieron una bronca porque me dijo, a ver, espérate. Pero entonces el fotógrafo no es plástico. Bueno, pues no sé, ya eso ya es un tema, ¿eh? Por ejemplo, en la UNAM, en la Facultad de Artes, Visuales. bueno, antes esa carrera era de artes plásticas, ahora se llama de artes visuales. Sí, exactamente. Y Sí, de por ahí de los 2000. sí, no recuerdo cuándo, pero yo creo que ya ese tema de si es plástico, si es visual, me parece que ya, pues, es un poco hasta anacrónico. O sea, ya no, como que ya no tiene caso esa discusión, ¿no? Mi idea original, te digo, todo esto puede cambiar porque nada está escrito en piedra y es lo divertido que si mañana se me ocurre otra cosa, pues, hago otra cosa y ya está, no pasa nada, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, mi idea es gente que trabaje en artes que se expresen de manera visual, que quien lo recibe a través de la vista y, digamos, en medios análogos o materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, por lo menos hoy no estoy considerando gente que hace, por ejemplo, videoarte, porque fotografiarlo me parece difícil. O sea, tomar una captura de una cosa que se esté, no sé, ahí como que me cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Oye, y ah, ahorita que estamos tocando como el tema de que son artistas del arte, bla, 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 me interesa mucho también entender un poco como el acercamiento que tú tienes hacia el arte. ¿Por qué te interesa en el arte y en conocer el proceso de los que hacen el arte? Ok. ¿Por qué me interesa en el arte? No sé, no lo tengo claro. Yo creo que esas cosas es como lo de la música, ¿no? ¿Por qué te gusta una música y no te gusta otra? No sé, es un tema a lo mejor un poco más de sensibilidad, de cosas externas que te mueven algo. No sé, la verdad que no tengo ¿No te una, lo has preguntado? no tengo una respuesta. Sí me lo he preguntado, sí me lo he preguntado, pero no tengo una respuesta clara. Yo lo que sí es desde muy chavo, por ejemplo, este tema de ir a museos, galerías, museos sobre todo. Eso lo tengo desde que tenía yo, o sea, desde que yo me podía mover por mí mismo, Ibas a museos. exacto, me refiero de que no necesitaba yo que mi mamá me llevara en el coche, sino que Que no era como
Hoy vamos a ir a la antropología. Exacto. Escuela. No. Yo, por ejemplo, no sé si tú alcanzaste a conocer ahí en Polanco, había una cosa que se llamaba, creo que se llamaba Centro Cultural Arte Contemporáneo, era de Fundación Televisa. Yo me acuerdo de los comerciales. Exactamente, salían en Televisa a cada rato, ¿no? Ajá, exactamente. Campos Elíseos y Jorge Eliot, Polanco. Ajá, exacto. Entonces yo tenía, no sé, 12, 13, 15 años y ahí llevaban unas exposiciones increíbles. Yo ahí vi Picassos, llevaban unas cosas, Chagall. Y te digo, eso era un interés mío, así de que, como tú dices, no, el sábado no hay plan, me agarro mi combi, me voy a Polanco y me tiro esto, ¿no? Te digo, mi papá yo creo que me lo inculcaba mucho. Yo me acuerdo mucho ir al Museo Tamayo, o sea, creo que inauguró en los 70 y tantos. No habré ido a la inauguración, pero muy cerca. O sea, yo ya en el 80 tenía yo 10, 11 años y yo iba al Tamayo con mi papá y no entendía yo un carajo, pero pues te llaman la atención esas cosas grandes, esos colores, esas formas. En ese momento no sabes, ¿no?, qué es la composición, no sabes nada, pero como niño es una cosa que te causa, gusto, gozo, de querer regresar el siguiente domingo. Eso siempre lo he tenido. Okay. Para ti, en estas visitas a los museos muy tempranas, y esto de visitar los empleos, pues es con las galerías, me imagino más. Pero para ti, el arte, ¿cuál es como su función? ¿Cuestionar o dar costuras? O otra, ¿eh? O sea, yo te doy esas, sé que Yo creo que obviamente yo me estoy preguntando siempre entre esas, ¿no? Como, ¿cuál es la función del arte? Digo, la primera es como darte este gusto, este gozo, algo que no, que justo no sabes explicar, pero que sientes rico. ujú. Pero como está el arte actualmente, o como ha evolucionado, sí ya te exige un poco más. Mira, otra vez, hace rato decíamos que hay una variabilidad enorme, ¿no? Entonces, yo creo, otra vez, no soy experto en el asunto, pero para nada. Pero mi punto de vista es que hay tanta variabilidad que hay de todo. O sea, habrá arte que no tiene absolutamente ninguna postura, que es totalmente una cosa estética y que está padrísimo, que vayas a algún lado, lo veas o lo cuelgues en tu pared y qué bonito, y se acabó, y se vale, ¿no? Habrá otro arte que el artista haya decidido tener a través de él mostrar una postura y también está padre. O sea, y también eso cumple una función, digamos, social. Habrá arte que cuestione, que ponga sobre la mesa temas. Habrá arte que la misma pieza la puedas cuestionar si es arte o no, ¿no? Como, no sé, yo creo que hay para todo. Ok, pero a ti, ¿cuál te llama más la atención? ¿Con cuál te sientes, si no más cómodo, más identificado? Es que depende mucho, Por ejemplo, hablemos, Raúl, ujú, el que está haciendo el colectivo de todos. okey. Y tú dices si viendo ese tipo de obras me son más atractivas las que tienen postura o las que no. Ajá. O qué te gusta en una pieza, en una obra, en un cuadro. ¿Qué reacción te gusta más en ti? ¿La parte estética, la parte confrontativa, la parte introspectiva, la parte vivencial? Mira, yo creo que hay 2. Una, la estética, o sea, sí, a mí sí me gustan las cosas así, vamos a decir, entre comillas, bonitas, ¿no? O sea, me gusta mucho también apreciar muchas veces la calidad de la manufactura. Yo muchas veces voy a galerías o voy a museos, por ejemplo, de foto, a ver los montajes, a ver la impresión, porque también me sirve para lo mío. Pero también está padre ver desde, digamos, eso que es una cosa sencilla, que es la forma, que no tiene nada que ver con lo que se quiere expresar, sino más bien con el empeño, con la hechura, ¿no? Que la pieza esté bien, esté sólida, esté adecuada, por decirlo.
entre comillas. Esa es una parte. La otra te decía lo estético. Y las cosas que tienen postura también son muy interesantes. Fíjate, el otro día hace poquito fui a o sea, yo no soy muy clavado para nada. O sea, no soy muy clavado en temas políticos ni nada. O sea, no es una cosa que me sea atractiva. Pero sí detecto que hay algunas cosas que cuando tienen esa postura, sí te impactan. Hace poco fui a un evento, un festival de collage. Que el collage, bueno, yo creo que mucha gente tiene esta idea de que pues, es medio, no sé, no quiero usar una palabra ni nada adecuada, pero superficial, digamos, ¿no? Así de que, pues el recortito y no sé, como que pegas cosas y tienes en la cabeza flores, no sé, ¿no? Y bueno, era una exposición grande y vi una pieza así, que le dije, puta, este güey se, se mamó. Fíjate, para que veas la postura, que está clara y que es explícita, era un cuadrito así con un billete del Banco Palestino en forma de edificios y un dólar recortado en forma de avioncito tirándole bombas ajá, puta madre, vi eso, dije, puta, este güey se mamó. O sea, es fuerte. No soy de buscar ese tipo de cosas, pero a ver, habré visto a lo mejor 200 piezas. Y esa es la que Y esa es la que salí y dije, o sea, me acuerdo perfecto de la pieza, me llamó la atención. ¿Comprarías? No, a lo mejor no. O a lo mejor sí, no sé. Lo pensé, ¿eh? Lo pensé. ¿Esto lo hacía alguna galería con algún... ¿Cómo te enteraste de estas visitas? En Instagram. Tienen publicidad. Pero, o sea, ¿qué lo organizaba? Esto se llama Observatorio de Arte. Son un grupo de artistas y curadores y demás que organizan esto. Entiendo que hay varios, ¿eh? O sea, hay gente haciendo este tipo de iniciativas, pero este en particular es ese que te digo y lo vi en una publicidad en Instagram y ahí empecé. Fuiste. ¿Tú eres coleccionista? ¿Te consideras coleccionista de arte? No, porque yo compro algunas cosas, no, tampoco compro mucho. Mi esposa es un poco más consumista que yo, ella compra un poco más, pero yo creo que alguien que es coleccionista o alguien que está haciendo una colección, lo que hacen estas personas es más tener en las piezas que compran como un hilo conductor. O sea, como que hacen una especie de cuerpo con lo que compran, ¿no? Entonces compran tipo, no sé, por decir cualquier cosa, una colección de arte, no sé, ajá, o moderno, o conceptual, o tienen una línea de yo colecciono obras de artistas emergentes o artistas consolidados si tienes mucha lana, ¿no? O no sé, por colores, por temas, y yo nunca lo he hecho así. A lo mejor debería hacerlo así. Hoy soy un poquito más consciente de la cosa y me lo estoy planteando, pero ¿Más consciente en qué sentido? en que si está uno comprando arte, a lo mejor puede ser más conveniente darle ese hilo conductor. Tanto desde el punto de vista estético, o sea, creo que puedes después armar cosas más padres, e incluso a nivel, no sé, hay mucha gente que lo ve como inversión también, entonces es más fácil como categorizar tu colección, pero yo la verdad nunca lo he visto así, ¿eh? Ok. O sea, tú estás como en esta etapa de compro lo que me gusta. Y no pienso en, la vez pasada le compré a este artista Ajá. y ya vi la evolución, entonces. Exacto. ¿Tú crees que el arte o las obras en galerías y museos deben de ser explicadas? Mira, tú ahorita decías si deben ser. Yo esto de usar imperativos siempre me ha costado mucho trabajo. O sea, yo creo que deben, no. O sea, yo creo que pueden ser explicadas, ¿no? Y, y si no se explican, también está padre. Y si se explican, está padre. Sé por dónde vas, porque lo hemos hablado en alguna ocasión. Yo creo que uno
puede apreciar mejor una obra si te la explican. O sea, eso es lo que yo creo. Entiendo también la gente que dice, la obra tiene que ser tan chingona que no necesita explicación y que yo la vea y que me impacte, pues también se vale. O sea, se vale todo. Sí, sí, sí. Este, Pero más para ti, o sea, para ti, ¿qué es más conveniente para ti? para mí, para apreciar las cosas, yo prefiero tener un poco de contexto de las obras. ¿Qué finalidad? Eh, Mira, te voy a poner un ejemplo a ver si con esto me explico mejor. Y otra vez, no es a huevo, o sea, sí se puede, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ves una obra, imagínate que ves el Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía en Madrid. O sea, tú ves esa cosa sin explicación. Vamos a suponer que tú no conoces nada del tema. Tú ves la obra y en sí misma impacta, ¿no? O sea, Sí. el tamaño, la composición, los caballos estos que parece que los estás escuchando gritar, ¿no? Quemándose, ¿no? Es una obra que es impactante. Sin contexto ya es impactante. Pero si tú tienes previamente o en el momento esa explicación de qué es Guernica, o sea, ese pueblo vasco, el bombardeo que sufrió, el contexto histórico de por qué Picasso pintó esa pintura en particular, etcétera. O sea, creo que tienes una capa más para poder apreciarla. Entonces, si de por sí ya visualmente es impactante y creo que la puede apreciar cualquiera, creo que si además tiene una explicación, entiendes mucho mejor y no sé, a lo mejor yo soy demasiado racional, pero para a mí esas cosas me funcionan, porque entonces digo, ay, güey, además de que técnicamente está bien, de que la composición está chida, de que entiendo que históricamente cumplió un papel, entiendo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta eso. A mí, ahora, sí, también entiendo que, bueno, que cuando te la tienen que explicar totalmente, pues hay quien cuestiona si realmente es arte o no. Bueno, está bien. Y esto me lleva a otra parte importante que ya lo hablaste un poquito, pero gustaría que ahondáramos un poquito más. Tú dices que para ti sí es importante que se note la hechura, Sí, a mí sí me gusta. Ajá, sí. la caja de zapatos. Ajá. Y no sé, no es nada contra Gabriel. Sí, sí, sí. Nada más salir. Sí, sí, porque funciona el ejemplo y hay muchísimos, ¿no? Esa para ti, el hecho de que no se note esa hechura, sí le resta como esta capacidad de convertirla en una pieza importante. No, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. O sea, sí. O sea, porque en este caso, la caja de zapatos, Ujú. hay una explicación de por qué está, bla, 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 que esto nos agrega a la experiencia que estamos viviendo de ver la caja de zapatos. Pero en el caso de cómo a ti te gusta experimentar el arte, la hechura es casi que inexistente, Sí, ¿no? sí, sí, pero otra vez, lo que te decía yo antes, cuando tú disfrutas de una obra, le tienes muchas cosas que disfrutarle, ¿no? Sí. Entonces, una es la hechura. A lo mejor esa pieza en particular, pues dices, bueno, ok, carece, exacto. Esta en particular carece. Pero sí puedo disfrutarle otra cosa, ¿no? El concepto en ese caso, Sí, sí. o la idea, o, ¿no? La iluminación en la sala, no sé. Sí. ¿Tú cómo ves este proceso de la comercialización? O sea, ¿tiene una relación directa justo con la hechura? ¿Tiene una relación directa No, con su historia? ¿O cómo ves que está, que funciona? obviamente no. Son dos cosas totalmente separadas. Esa sí la tengo un poco más clara, ¿eh? O sea, yo, como te decía, mucho tiempo de mi vida pasé en temas de marketing y en temas de comercialización. Y sí creo, pero hay gente que a lo mejor no le queda tan difícil, no lo ve. Aquí hay dos conceptos que uno tiene que separar totalmente. Una cosa es el arte, que eso tiene que ver con cosas como las que estábamos hablando anteriormente, temas estéticos, temas de
el mensaje, sentimientos, hechura, ¿no? Ese es el arte. Y otra cosa que corre por un carril totalmente separado es el mercado del arte. Son dos cosas distintas. El mercado del arte es un mercado, como todos los mercados. Y como todos los mercados, se rigen por una ley de oferta y demanda, ¿no? Sí, que entre más se demande algo, el precio va a subir a huevo. O sea, eso, eso pasa eso pasa con el petróleo, con el azúcar, y con el arte. Entonces, no tiene nada que ver el arte con el mercado del arte. Por eso también vemos cosas como las que se ven, precios exorbitantes por piezas que uno creería que no. Porque la demanda está generada por otras cosas que no necesariamente tiene que ser la técnica. La demanda, yo uso el término científico de el mame. O sea, la demanda está generada por el mame. Claro. Esa es la verdad. Tocando este tema, Sí. en estos días, o no sé si la semana pasada, tú contaste sobre una pieza que viste en Maco Ah, sí. y que terminaste comprando en Bada. Sí. Sí, ¿no? Ajá, sí, sí. Y que ahorita Una me estás foto. contando, ¿no? Ajá. Que te dicen, oye, ¿cómo vas a Bada? Sí. Esto obedece al mame, evidentemente. Sí, bueno, lo que yo decía de esa pieza en particular es, sí, hay gente que dice, oye, pues si un artista ya está en una galería top, ¿por qué, vamos a decir, entre comillas, se baja de nivel a irte a una feria donde el artista vende directamente, ¿no? Yo lo que creo es que si la persona que está vendiendo eso, el artista, entiende bien estas dinámicas de mercado, de oferta y de demanda, pues puede tomar una decisión de hacer un producto premium para una galería premium y hacer un producto un poco más accesible con el objeto de que sea más. Ahí no hay respuestas correctas. O sea, si el artista dice, oye, mi hit es que mis piezas sean súper exclusivas y se vendan en la galería más top del mundo, pues está bien, ¿no? La va a comprar uno si tienes el chance, pero ahí sí el mame es indispensable. O sea, esa demanda no la puede uno disparar sin otros factores externos. No sé si viste, estaba yo leyendo hace unos días una entrevista a Fabián Chaires. Viste todo lo que pasó con esto de que le cancelaron una exhibición y luego la cambió de museo y entonces la segunda venía del señor y luego se la volvieron a cancelar. Y él lo que decía en la entrevista es, no, dice, no, pues yo estoy muy agradecido porque gracias a eso mis piezas aumentaron 40% de precio. Ese me parece un súper buen ejemplo porque ahí tú a veces cuando comparas dos artistas dices, ay, ¿por qué este es más caro que el otro? Pero aquí es el mismo güey, son las mismas piezas. Lo único que, o sea, no cambió ni la técnica, ni los materiales, ni nada, nada, es la misma pieza. ¿Qué hizo que hoy, 6 meses después, estén 40% más caras? El desmadre que se armó, porque le cerraron la exhibición. Y eso genera mame, ¿no? Y por eso las galerías cuando, bueno, es mi interpretación, por eso las galerías cuando hacen un opening, pues meten el performance y meten esto y meten otro, o sea que a veces haya ruido, que está bien, es un negocio, se trata, o sea, ese es el mercado del arte, ¿no? O sea, tú tienes que hacer, pues no lo que sea, pero lo que esté en tus manos y sea éticamente aceptable, pues para generar ese ruido, tratando de vender las piezas a mejor precio, ¿no? Claro, claro. Oye, ya casi para terminar, regresándonos a el colectivo de todos. Sí. ¿Tú crees que esto funcione como un escaparate o evidentemente, o bueno, no evidentemente, no quiero poner palabras En mi boca, ajá. ¿crees que pueda ser una herramienta con la cual estos artistas que no están como en el spot puedan estar en el spot? ¿Quién ¿Te sabe? gustaría? Sí, claro, estaría padrísimo. Ojalá, o sea, si esto pudiera ser, mira, yo lo que sí veo en la gente que se dedica a esto, en general, ¿no? Como todo, hay de todo. Pero sí veo que hay muchas ganas de hacer comunidad. O sea, sí hay en general buena vibra,
Como todos los gremios también hay sus piques y demás, pero en general, justo a nivel macro es como un gran colectivo. Entonces, si cualquiera, incluyéndome, que yo no soy artista, pero si cualquiera incluyéndome puede poner un granito de arena para que el asunto mejore para uno o para todos, pues está chidísimo, ¿no? Ojalá. No sé si va a pasar, pero también estaría padrísimo. No, no es algo que tengas en mente, pero si sale y funciona. Sí, claro, obvio, obvio. Y ya para terminar, ¿por qué consideras tú necesario el retrato? ¿En el proyecto? En el proyecto, sí. Sí, te decía yo que inicialmente lo había yo pensado más con los espacios, pero sí creo que ¿Qué le aporta el retrato a...? mira, el retrato tiene varias, bueno, tú lo sabes bien, tiene varias características que ayudan mucho. A ver, uno lógicamente, tampoco es la intención del proyecto que sea una cosa estrictamente documental, pero no lo puedes evitar. O sea, estás tomando una foto en un momento determinado y esa foto se va a quedar ahí, ¿no? Muchos años. Ya me ha pasado que hay gente que me dice, oye, pues sí, mira, hagámoslo de fotos, porque ya me voy a cambiar de estudio. Ayer fotografié una chava que se va a mover. Entonces, quieras o no, esas fotos ya están de ese estudio que el mes que entra ya no va a existir. Ya se va a mover y va a quedar ese registro documental. Y en la parte del retrato, pues es inevitable. O sea, uno cuando ve un retrato reciente no lo nota tanto que es documental, pero cuando lo ves 20 años después dices, ay, güey, mira, si usábamos este tipo de ropa. O sea, esa parte me parece que es, o sea, ya de por sí eso es rico. Y sí creo, o sea, yo creo que tendríamos que aceptar que el retrato me parece que es el género fotográfico que tiene la mayor probabilidad de generar emociones, creo yo. Ok. Porque como humanos estamos programados a leer caras, ¿no? O sea, todo el tiempo hemos sido entrenados toda nuestra vida para ver una cara y en un milisegundo saber si el cuate está enojado, contento, triste, como sea. Y tener un retrato siempre, cuando ves la imagen de un rostro, tienes mayor posibilidad de generar una respuesta emocional, me parece. Obviamente, cuando uno piensa en los grandes retratos de la fotografía, ¿no? No sé, la mujer afgana, ¿no? O, no sé, cualquier retrato de los que se te vienen a la mente, ¿no? El retrato de la madre migrante de Dorothea Lange, ¿no? O sea, que los tiene uno en la cabeza. O sea, los tiene uno en la cabeza porque son unas caras que no se te pueden olvidar, ¿no? Tienen una expresión, tienen una emoción. Y creo que el retrato en ese aspecto, pues sí es indispensable para tener un proyecto más redondo. Y ahora que ya estás produciendo estos retratos, ¿cómo es tu dirección con los artistas? ¿Hacia dónde los llevas? Porque de pronto veo, o los pocos que he visto, que uno se obedece como mucho a esta parte estética de composición y eso, pero realmente, ¿qué buscas? ¿Qué buscas congelar con esa imagen? Mira, hijo, pues tú también has retrato y Te lo pregunto porque todo el tiempo me lo pregunto. este, mira, yo creo que todos tenemos claro que no necesariamente en un retrato, y menos en esos, porque estas son sesiones muy planeadas, ¿no? Oye, te voy a caer mañana a tal hora, vamos a estar ahí, yo qué sé, un par de horas tomando fotos. Entonces, ese retrato no está capturando cosas, digamos, cándidas o espontáneas. Sí, podrías tenerlo, ¿no? Sí, pero yo creo que para eso, por lo menos en mi caso, sí se necesita estar más tiempo y tener a lo mejor otro tipo de relación con la persona. O sea, como para que realmente llegue un punto en donde Haya comodidad. haya comodidad y realmente no esté actuando, porque todos, si tenemos una cámara enfrente, pues al final vas a tener otra postura. Entonces, o sea, yo estoy consciente de que no estoy retratando ni la esencia de la persona, ni su personalidad, porque está consciente del retrato. Yo la dirección, sí trato de, digamos, mantener lo que yo percibo en ese momento que va acorde con la personalidad de la persona.
Y es relativamente sencillo. O sea, tú te das cuenta cuando la persona es abierta a hacer alguna pose o no, ¿no? O sea, en su personalidad, en su manera de ser, en su, este, digamos, obviamente nunca, el otro día una chava me decía, no, es que me vine a tomar unas fotos y el fotógrafo quería que yo saliera lamiendo mis obras. Y sí, pues la neta no es mío, no, le digo, pues no. Y uno también se lo plantea, porque cuando ves 30 sesiones, dices, híjole, como que ya se está pareciendo, ¿no? O sea, como que, ¿qué hago para que no salgan todos con los bracitos cruzados o con la pose que es, no sé, es más fácil dirigir, con la forma, ajá, al pincel, sí, claro. O sea, que se le va a ocurrir a todo el mundo o que esa persona haría casi sin dirección. Pero yo voy midiendo mucho la situación de acuerdo a la plática. Obviamente, he también cambiado mucho bueno, la dinámica. O sea, al principio empezaba yo por los retratos y luego fui cambiando. Ahorita creo que lo que me está funcionando mejor es empezaba yo por los retratos porque sentía yo que la gente se ponía media ansiosa de que estaba yo ya tomando fotos del espacio. Ya. Y como que, ¿no? Pero lo que pasaba cuando tomaba yo los retratos primeros es que para el retrato movíamos muchos elementos y entonces cuando tomaba yo las fotos del espacio ya estaba todo movido. O sea, ya no estaba, Era en espacio. ya no era tan, ajá, ya no estaba tan espontáneo el espacio. Entonces lo que hago ahora es primero tomo el espacio casi que como cuando llego está. Ajá, sí, un poquito como de registro. Sí trato de mover algunas cosas también como para la composición, hacer alguna cosa más interesante, pero no mucho. Tomo un poquito de obra, no como registro de obra, sino en el contexto del estudio, pero tratar de sí tomar algunas cosas individuales también como para mostrar el trabajo en proceso o terminado, pero un poquito más delimitado. Y después tomo los retratos. Entonces, todo ese tiempo estoy platicando, estamos hablando y más o menos empiezas a detectar. Y tú detectas cuando hay gente que es anuente a hacer otras cosas. Y el otro día tomé en Querétaro un cuate que pinta padrísimo, se llama Janiel Fonseca. Y, y rápido vi que era una persona pues, abierta, que no tenía miedo al éxito. Y siempre les digo: "Oye, ¿a ti te gustaría algo?". Y él tenía una pancarta, no me acuerdo qué decía la pancarta, pero él quería que saliera la pancarta. Al final, el espacio era muy reducido, la pancarta era muy grande y no me daba el tiro. Y entonces le dije: "Oye, vamos a hacer esto, vamos a intentar algo". La ponemos atrás como si fueran alas, ¿no? Como estas fotos así de que, ¿no? De que como en una escultura de marina atrás, pero con la pancarta. Y luego él tenía, no sé por qué, pues, de sus ondas que pintaba, un reclinatorio. Le dije: "Oye, güey, ¿Qué es un un reclinatorio, eso es como para rezar, donde te hincas". Ajá. Entonces le dije: "Oye, ¿cómo ves? ¿Jalas con el reclinatorio? Te ponemos la pancarta como alas de ángel y tú rezando acá, cabrón". Y el güey jaló, o sea, ajá, dijo: "Sí, sí, o sea, va, jalo", como la chava que le dijeron que la mía era su obra, nada más que aquí sí funcionó. Bueno, porque hubo una petición de él que fue enriquecida con Sí, 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 ahí sobre la mero pretexto de la pintura. entonces, bueno, ahí lo voy midiendo, voy tratando de tener una lectura de la personalidad de la persona y algo con lo que se sienta cómoda, o sea, jamás pongo a alguien creo, en una situación incómoda. Y sí, y yo creo que de los mejores retratos, los que más me gustan son estos, que a veces ellos ponen elementos de sus obras en el retrato o interactúan con ellos. A mí me gusta, quedan padres. Digo, me gusta mucho como esta evolución que va teniendo el proyecto. Digo, creo que la parte importante para mí es como si el estar haciéndolo constantemente te va puliendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro. Pasa y tomar estas decisiones de ya, con este lente y se chingó. Sí, 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 todo el tiempo tienes que estar tomando ese tipo de decisiones también, porque si no después, puta, te vuelves loco también. O sea, después tú sabes, es la editada, o sea, es la escogida, es la editada. Y que eso es bien interesante ver cómo has pasado de lo construido, milimétrico todo, a dejarte fluir. Sí, está padre también, ¿eh? O sea, me ha ayudado mucho porque sí, yo soy muy perfeccionista
Y ahora, dejar cosas que no puedes mover. sí, Es de ya Ajá. con eso. sí, ya. Y si se sobreexpuso, pues se sobreexpuso y ni modo, ya, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y si sale la luz volada atrás, pues sale la luz volada. Y ya, pues, el chiste es divertirse, no, no complicarse la vida. Sí, 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 sí. Pues oye, Raúl, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa. No, al contrario, Arturo. Gracias. Muy, muy rica la plática. Seguramente tendremos más pláticas después. Encantado. Perfecto, me encanta que esté evolucionando y que lo estamos viendo ahorita en una primera etapa, en una primera génesis. Y sí me interesa ver cómo va terminando, cómo va evolucionando. Encantado. Cuando quieras, repetimos y damos un update. Exacto. Igual después te hablo para que me cuentes un poco más de imágenes en específico. Vale. Pero bueno, nos vemos la próxima. Gracias. No, córtale, mi chavo. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este episodio, compártelo y no olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @laforja_. Este episodio fue producido y dirigido por Arturo Limón. Hasta la próxima.